Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ariel Insaurralde, soy de la Universidad Nacional de Asunción. Agradezco la invitación de la SOCIEN, de la Universidad Nacional. El día de hoy vengo a hablarles de lo que son las cartas al editor. Eh, Agradezco mucho de nuevo la invitación. En otras ocasiones ya me cupo dar charlas sobre temas referidos a propiedad intelectual, transferencia tecnológica. La verdad que todo relacionado a lo que es el conocimiento científico y el uso de ese conocimiento científico para las tecnologías y su protección por medio de la propiedad intelectual. En esta ocasión vamos a hablar de algo un tanto diferente, ya que se refiere a las cartas al editor. Eh, a veces un tipo de producto que no se considera demasiado, pero que resulta extremadamente importante en ese cuerpo completo de lo que es el conocimiento científico, porque las cartas al editor vienen a cumplir esa labor de validación a veces o de refutación de cuestiones que se asumen como verdades y como vamos a ir viendo, la ciencia no funciona así, en realidad la ciencia funciona corrigiéndose permanentemente. Y esa es una de las grandes virtudes que tiene la ciencia. Aquí les presento un breve currículum mío para que me conozcan un poco. Ahí están mis redes sociales, podrían encontrarme con mi nombre, mi código ORCID. Eh, bueno, soy bioquímico de formación. eh, Trabajé en biología molecular en el ICS al culminar la facultad. Luego tuve mucha formación en el exterior en temas que tienen que ver con biotecnología, sobre todo transferencia tecnológica, propiedad intelectual. Tengo libros, artículos científicos en revistas indexadas. Fui coordinador de la UNA del 2010 al 2018, también director del Centro de Transferencia Tecnológica de la UNA. Y actualmente me encuentro como asesor de comunicación en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. Bueno, para poder hablar de cualquier tipo de producto que se expone en una revista científica, tenemos que entender conceptos básicos de lo que se refieren al amplio marco que tiene que ver con todo producto científico. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es la ciencia? ¿Y desde cuándo aceptamos un conocimiento como científico? O sea, esto viene de la época en que la ciencia no era precisamente formal y existía una conexión muy cercana entre lo que era la filosofía o simplemente el pensamiento o ahondar en el pensamiento acerca de lo que se exponía como idea o narración. Un quiebre de esto ocurre en lo que se llama ya la revolución científica, a partir de la época de Galileo, cuando se habla de experimentación, cuando Descartes escribe el discurso del método y otros grandes de la época, en lo que todo llega a su eclosión en lo que llamamos la era de la ilustración, digamos, donde el conocimiento llega a la luz, al público, a, a partir de la escritura de la enciclopedia, con Diderot, Rousseau, Montesquieu, Voltaire y otros. Ocurre un cambio social en el cual la gente tiene acceso a información que antes estaba totalmente vetada y que el oscurantismo medieval lo tenía solamente conservada para cierto tipo de gente o cierto nivel de gente. Nosotros hoy vivimos una época brillante en el que tenemos acceso a todo tipo de información. Por supuesto, tenemos que filtrar esa información y tenemos las herramientas como para poder utilizar la ciencia a nuestro favor y poder decir qué conocimiento es válido y qué conocimiento no es válido. En cuanto a eso, quería presentarles lo que Mario Bunge
fue un filósofo, físico y epistemólogo, conocedor de todo lo que se refiere al estudio de la ciencia y que tuvo vínculos muy cercanos con Paraguay, que falleció lamentablemente este año. Él nos decía que la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, y de los que se deducen principios y leyes generales. En su sentido más amplio se emplea para referirse al conocimiento de cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de los procesos experimentales y verificables. O sea, la diferencia entre un tipo de conocimiento o idea cualquiera con relación a la ciencia es todo ese proceso que existe de sistematización, verificación, la utilización de la evidencia como marco de todo conocimiento científico. Él nos decía también que la ciencia puede caracterizarse como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Y este concepto es muy importante para que nosotros entendamos también lo que son las revistas científicas. Últimamente aparecen mucha información científica que muy rápidamente, luego del proceso de revisión por la gente, ya no solamente por los pares, cae, ¿verdad? Eso se refiere justamente a que la ciencia acepta que puede fallar y por lo tanto la falibilidad es muy importante en el ajuste permanente de lo que es el conocimiento. Pero ahí diríamos, ¿y esto que tiene que ver con, con las cartas del editor, ¿verdad? Y la verdad que el conocimiento científico se concreta una vez que un artículo se publica. Entonces, digamos que tiene mucho que ver. Para, para ver la clasificación que tenemos de ciencia, Bunge nos clasifica la ciencia como ciencia formal y ciencias fácticas. Dentro de la formal podemos encontrar la lógica y la matemática, y de las fácticas, la natural y la cultural. Dentro de la natural tenemos la física, la química, la biología, la psicología individual, y de la cultural tenemos la psicología social, la sociología, economía, ciencias políticas, historia material e historia de las ideas. Esto era lo que nos presentaba Bunge. Y acá viene un término muy importante o una diferenciación muy importante. La diferenciación entre lo que es ciencia o un conocimiento formal, un conocimiento más parecido a la verdad, digamos, y una pseudociencia. ¿Sí? La ciencia es de por sí escéptica. O sea, el científico de por sí es siempre escéptico, y escéptico incluso a sus propios resultados. O sea, Popper decía que había una característica muy particular en el científico y que era que siempre quería encontrar errores a su propia teoría. Entonces era como que el científico lamentablemente era como un atormentado, o sea, siempre estaba dudando hasta de sí mismo. Sin embargo, la pseudociencia es crédula y no exige ninguna demostración, es simplemente creer a ciegas algo. La ciencia busca reproducibilidad de sus resultados. Ese es un punto muy importante. Si uno obtiene un descubrimiento, otro científico de la misma formación tendría que tener la característica de poder reproducir lo que él hizo. Sin embargo, la pseudociencia se satisface a sí mismo con ejemplos aislados. La ciencia utiliza conceptos, magnitudes que son bien definidos para describir y analizar fenómenos. Sin embargo, la pseudociencia, son las supersticiones, las creencias sin fundamento, emplean sus propios conceptos y los mezclan inadecuadamente con conocimiento científico. Normalmente esa mezcla hace que ellos, los que sostienen algún tipo de pseudociencia, se sostengan en algunas aristas que tienen fundamento científico. La ciencia utiliza textos, artículos científicos, sin excepción, y sin embargo la pseudociencia suple evidencias estadísticas simplemente con anécdotas.
Le traigo esto a colación porque es muy importante y es un tema que normalmente no se menciona, pero aquí estos aspectos son muy importantes como para hacer esta diferenciación y para que podamos entender también que no todo lo que se publica a veces, no todo lo que sale a la luz con cierta evidencia de verdad es tal, ¿verdad? En la ciencia paraguaya tenemos algunos representantes y estos sin duda son muy fácilmente detectables porque justamente tienen muchas publicaciones científicas, tienen argumentos científicos como para hablar de su tema. Y acá le tenemos al doctor Cubilla, que sin dudas es representante de toda el área médica, todo el área de patología, y es una persona reconocida internacionalmente, así como el doctor Esteban Ferro en temas químicos también, en temas de bioquímica. Ahí abajo le tenemos a la doctora Antonieta Arias también, que es una de las personas científicas más productivas de todo el país, con una demostrada trayectoria, más que demostrada trayectoria científica. El del centro abajo es en el área de ciencias de la información, en la informática o en la computación, el doctor Benjamín Barán, y el doctor Janowski, que es en el área de biología. Estos son, sin lugar a dudas, representantes de todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico y sus nombres están verificados y validados por publicaciones en revistas de alto impacto, en conferencias en las que asisten. Bueno, y ya que hablamos de revistas científicas, las revistas científicas son un medio importantísimo sobre todo para que personas de cierto nivel de formación puedan adquirir conocimiento último o en el estado del arte del conocimiento que poseen. Revistas referenciales a nivel mundial son Nature, Science, Scientific American. Y acá les traigo a colación algunas de las primeras ediciones de estas revistas, que son bastante antiguas ya, para que tengan una idea. Y esta revista de acá es la revista más antigua que tenemos en temas científicos o journals científicos y es de 1665, o sea, tiene 360 años para que tengan idea. Más o menos el año desde donde se marca de la ilustración para acá, ¿verdad? Es el año o es la medida de los años a partir de donde nosotros tenemos acceso a material científico también. A nivel local, la formalización de todo este tema de las revistas científicas se realizan a partir de la indexación que tiene sus normas y sus reglas muy estrictas como para que lo que se publique pueda tener calidad, verificabilidad. En cuanto a eso, la plataforma que tenemos a nivel local es la plataforma Cielo, que es la biblioteca científica electrónica en línea y que tiene su centro de operaciones en Paraguay, en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, que cuenta con 15 revistas a nivel local, que son las que cumplen las características de las revistas para ser indexadas dentro de lo que es Cielo, que acaba de tener también una certificación a nivel internacional por Cielo Internacional y esta Cielo Internacional que es parte también de lo que es Web of Science. En cuanto a la clasificación de artículos, tenemos lo que son de investigación original, los artículos originales, es el tipo más común de manuscritos que se publican en las revistas científicas. Los informes breves o las cartas, estas son las comunicaciones breves que se realizan. Los artículos de revisión,
No todas las revistas aceptan artículos de revisión y normalmente estas se publican por invitación de la línea editorial de la revista. Así que si uno tiene un artículo de revisión, debería consultar antes a la revista si va a someter eso. Los estudios de casos también, esto es en cuanto a clasificación que tenemos de los artículos. En cuanto a lo que nos compete a nosotros, las cartas al editor, las publicaciones médicas normalmente pueden presentar errores, no solamente las médicas, o sea, cualquier tipo de publicación puede presentar errores. En el caso de las médicas, acá citamos que pueden ser por los métodos estadísticos inadecuados que se utilizan, metodologías incorrectas o la sobrevaloración de resultados positivos en la investigación, entre otro tipo de errores. Para eso hay que tener en cuenta una cuestión. En una revista, normalmente la manera en que se ingresa al proceso de edición es a partir de la revisión de pares, pero los revisores pueden saltarse estos errores y ocurre normalmente. Entonces, este proceso de revisión, cuando a pesar de estos errores que estamos mencionando se publican, saltan a la luz una vez que los lectores a nivel general hacen el verdadero proceso de revisión de la revista. O sea, todo ese circuito, todo ese sistema de revisión en realidad culmina una vez que se publica el artículo y los lectores hacen la verificación del artículo. Una vez que esto ocurre, los artículos pueden generar la respuesta de parte de colegas u otros científicos en el formato de cartas al editor. Esto supone un espacio adecuado también para fomentar comentarios y discusiones entre los investigadores. Así que una revista que posee las cartas al editor y que la utiliza correctamente es una revista que es muy rica, ¿verdad? Muy rica en el sentido de que permite discusiones, permite que esa acumulación del conocimiento científico y que el ajuste también de resultados, de conclusiones, pueda realizarse y le da un toque de calidad superior a la revista. Las cartas son publicadas con el respaldo o la respuesta de los autores, el autor o los autores, porque normalmente las cartas al editor se aceptan hasta 3 autores, pero todo depende también del esquema editorial de la revista, que justifican o explican las cuestiones y observaciones planteadas y en muchas ocasiones estas cartas al editor han hecho modificar las conclusiones publicadas por los autores en el artículo original. Uno de los objetivos es fomentar, como habíamos dicho, una discusión sana y que ayuda a mejorar el contenido científico de la revista, pero también hay que mirar la ciencia como un todo. Entonces, toda vez que haya ajustes, haya refutaciones, tenemos que estar hablando de que el cuerpo del conocimiento científico general va mejorando. O sea, no hay que mirar como que cuando existe un error o una falla que se está detectando es algo malo para todo el esquema. En realidad es algo muy bueno. Las cartas al editor pueden considerarse como la continuación del proceso de revisión del manuscrito, como habíamos dicho. Esto hace que la calidad de la publicación aumente, ¿sí? Sin lugar a dudas. El sistema de revisión no termina con la publicación del manuscrito, como muchos piensan, sino que son los lectores los que continúan mejorando el proceso.
El editor en jefe debe favorecer la réplica en caso de que se cuestione o se discuta un artículo publicado. De hecho, que un científico nunca debe actuar como un abogado defensor de simplemente de una teoría o de una idea, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente, debe ser muy crítico y debe ser tolerante a otro tipo de opiniones también. Estos son algunos de los formatos que tienen las cartas al editor. ¿No? Se usan para refutar una información, como habíamos dicho, para aclarar algunos puntos también, ¿sí? Para criticar las conclusiones de una publicación científica y para hacer notar una causa local. En cuanto al formato que debe tener, debe tener lugar, fecha, el título, el vocativo, el cuerpo, la firma y las referencias. Las cartas del editor deben ser entonces, en síntesis, deben ser breves, pero de naturaleza formal, ¿sí? Ajustadas siempre a la política editorial de la revista. Debe remitirse pronto, porque normalmente cuando son refutaciones o ajustes a alguna conclusión o algún resultado que aparece en la publicación, eh, debe someterse rápido la carta como para poder obtener una respuesta rápida también. Ayuda a la calidad de la revista, como habíamos dicho también. Y por otro lado, aporta a solidificar el conocimiento científico general. Esto fue brevemente el tema de cartas al editor. Muchas gracias por la atención de todos y cualquier consulta pueden escribirme o pueden llamarme. Muchísimas gracias a todos y gracias por la invitación a la asociación.